nunca tuvo mayor protagonismo. Acompaña a Nelson Eduardo Bocaranda en Bocaranda 2.0. Conversaciones que revelan un antes y un después. Transformando la cotidianidad del mundo, evidenciando un nuevo mañana. Conversaciones post-pandemia con Nelson Eduardo Bocaranda. El día de hoy tenemos a Nicolás Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo AVAVIT, con quien queremos hablar un poquito sobre cómo se esboza ese panorama que viene después de la pandemia. La Organización Mundial del Turismo, de la ONU, el turismo en el 2020 se reducirá entre un 60 y un 80%, poniendo en peligro entre 100 y 120 millones de empleos a nivel mundial. Esto significa lo que sería el peor resultado desde 1950 y el fin de un crecimiento sostenido de la industria desde el 2009. De acuerdo con información recogida por el Foro Económico Mundial, los hoteles en diferentes partes del mundo se preparan para cumplir con las normas de bioseguridad. En algunos casos han planeado la ampliación de los espacios comunes y el reemplazo de materiales por otros de fácil limpieza, igual como bajar la cantidad de habitaciones habilitadas y dejar habitaciones de por medio vacías en algunos casos. También está automatizando procesos que antes se tenían que hacer manuales. Esto para tratar de ayudar a evitar el contacto entre las personas. Una de las cosas claves para reactivar las actividades turísticas de forma segura. Uno de los cambios que se están dando en este sentido es, por ejemplo, el menú de los restaurantes, los cuales han adaptado los menús a formatos digitales para que las personas puedan acceder a ellos desde su teléfono. La industria de la aviación sí es un tema aparte. En el mundo entero, poco a poco, comienza a reabrirse la industria de la aviación. Mientras aquí, en Venezuela, todavía se encuentra cerrada y desde el viernes de la semana pasada habían dicho 72 horas para dar una respuesta sobre la posible reapertura de vuelos no regulares y todavía no se ha dado una respuesta concreta sobre la fecha de reapertura del espacio aéreo venezolano. ¿Qué pasará en Venezuela? Esa es la gran pregunta que todos tenemos y por eso es que tenemos a Nicolás Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, AVAVIT, para que nos cuente un poquito. Bienvenido, Nico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nelson Eduardo? Saludos a Nelson y a Mariela también. Gracias. Pues sí, como dices, desde AVAVIT tuvimos una reunión bien importante con CEVETA, la Cámara de Empresas de Transporte Aéreo de Venezuela, y con el viceministro de Transporte Aéreo, donde pues llegamos a las conclusiones y pues hicimos recomendaciones de parte y parte, escuchamos qué era lo que se debía hacer para justamente impulsar esta apertura, y luego de esta reunión que tuvimos, pues llegamos a ciertas conclusiones, algunas de ellas sí, pues ya están en las noticias, y precisamente la idea es que de alguna manera hacer la recomendación al Ejecutivo, que es quien tiene la palabra final y va a dar la fecha de apertura, para hacer vuelos no regulares en principio, tentativamente desde noviembre, pudiera ser desde que pues termine... Se termine el cierre de los espacios aéreos, que yo particularmente creo que es posible que lo extiendan nuevamente este 12 de octubre, lo extiendan unos 30 días más, y es por eso que en principio se piden estos vuelos no regulares, que son similares a lo que se están haciendo hasta este momento, de repatriación o vuelos humanitarios, pero ya incluiría mayor número de aerolíneas y mayor número de destinos, y también en principio sería para atender primordialmente a las personas que quedaron en condición de varados, tanto los que están aquí en Venezuela en vuelos nacionales, a los extranjeros que están aquí en Venezuela y viven en otros países, y a los venezolanos que están en otros países. Y luego, pues, de alguna manera escalonada, progresivamente, pues, para los vuelos de vacaciones o de viajes familiares o de placer. Eso es básicamente la información que tenemos. Todavía esta semana se llevaron a cabo varias mesas de trabajo con el LINAC y las líneas aéreas,
pero todavía, como lo mencionas, estamos a la espera de esa ansiada fecha de apertura, porque ya el sistema turístico nacional ya no aguanta más con las Santa María cerradas. Hablemos de eso, el sistema turístico nacional, los vuelos internos, los hoteles nacionales, perdón. ¿Qué está pasando y cómo la están pasando aquellos que hacen vida o que viven de la industria del turismo nacional? Bueno, sinceramente muy mal, porque tenemos ya 7 meses en pocos días con cero ingresos, cero actividad, cero ventas, manteniéndonos como podemos con el dinero que tenemos en el bolsillo, porque no hay de dónde tomar de otra parte. Por eso es que yo insisto que es de perseverar esta situación de cierre, tanto de la parte hotelera, de la parte de transporte, de las agencias, de todo lo que tiene que ver con el sistema turístico nacional, pues muchas de nuestras empresas vamos a tener que cerrar definitivamente. Entonces, ese es un llamado que hacemos a que tomen conciencia y, pues obviamente, respetando todos los protocolos necesarios. Ya todas las asociaciones que hacemos vida en Concepturismo hemos elaborado nuestros propios protocolos para las agencias de viaje, para los hoteles. Afortunadamente, en la semana anterior, tuve una reunión con el gobernador del estado Miranda y con el viceministro de Turismo. Y en esa reunión, buenas noticias, por lo menos en Miranda se va a iniciar la apertura de los hoteles al menos en 30% de su capacidad, de algunos hoteles, y justamente pues hay algunos hoteles que ya están funcionando, pero para albergar pacientes COVID. Entonces se designaría un área de los hoteles que ya están en funcionamiento para que puedan atender pues a sus huéspedes. El impacto de esto no ha sido solamente en Venezuela, la pandemia pues trasciende fronteras y también la industria de viajes y turismo a nivel mundial ha sufrido muchísimo. Una vez que se reactive, ¿qué pueden esperar los consumidores? ¿Son ahorros, son descuentos para incentivar que la gente comience a viajar de nuevo? Las líneas aéreas en los Estados Unidos están todas pidiendo bailouts del gobierno para tratar de mantenerse a flote. En algunos casos hablan de bajar la cantidad de pasajeros por vuelo. En otros dicen que las medidas las debe tomar cada pasajero y que la cantidad de pasajeros por vuelo se mantiene para poder mantenerse rentable las líneas aéreas. ¿Qué podemos esperar una vez que se abran las fronteras a nivel global? Bueno, en principio hay que estar claros que el reinicio va a ser pues de manera progresiva, poco a poco, y va a llevar mucho tiempo. Por eso es que estamos justamente solicitando que se abra de una vez, porque eso no es que al día siguiente de la apertura vamos todos a llenar los aviones y todos a llenar los hoteles. Alguien lo dijo por ahí, Hausman, me parece, que para él, mientras no tengamos la vacuna disponible, pues mucha gente no va a viajar. De hecho, la IATA y la WTTC hablan de que hay una disposición de viajes de apenas del 40%, que pudiera ser menor. Aquí todavía el tema de la curva de la pandemia, del COVID, no ha llegado al máximo. Entonces, pues hay situaciones muy adversas que sabemos que va a ser un reinicio de actividades bien duro, y poco a poco, incluso las predicciones de la WTTC son aún peores que las que mencionaste tú anteriormente de la OMT, y habla de 194 millones de empleos que se pudieran perder, e incluso, si hablando de Europa, ni siquiera de nosotros, si no hay una apertura antes de diciembre, de una apertura completa. O sea, la IATA ayer dio un mensaje que decía que había que aprender a vivir con el virus y seguir adelante, porque si nos mantenemos en la casa, pues va a ser totalmente catastrófico, no solamente para el turismo, sino para la economía en general, porque el turismo representa a nivel mundial el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, por ahí hay una influencia económica muy fuerte. Pero además, si no abríamos antes de diciembre, la recuperación podía ser en 18 meses. Y de hacerlo posterior a diciembre podía llevar hasta 4 años. Igualmente, en la parte de las aerolíneas se habla de una recuperación a niveles pre-COVID para el 2024. O sea que el panorama es complicado. Todos estamos con la mejor voluntad de trabajar y esforzarnos, pero vienen tiempos difíciles.
¿Quién crees que de todos los jugadores que hacen vida dentro del segmento del turismo sea el peor golpeado? ¿Serán las líneas aéreas? ¿Serán los hoteles? Ya los hoteles venían, o sea, las líneas aéreas se habían logrado mantener. Los hoteles ya estaban en una crisis a raíz de la competencia que se ha desatado gracias a Airbnb y otras más que los afectaban en alguna medida, pero de todos, ¿quiénes o son los operadores turísticos locales? ¿Quién es el que más sufre? Mira, yo tengo que decir como presidente de la Asociación Venezolana de Agentes de Viaje, que son las agencias de viaje, ¿no? Porque justamente nosotros somos la intermediación de vender todos estos productos. Y si ellos no están operativos y nosotros tampoco, pero tampoco tenemos nada que ofrecer, porque se habla de reinventarse, pero para un agente de viaje en su propio negocio es muy difícil, porque ¿qué vas a vender? No hay hoteles, no tienes transporte aéreo, ni terrestre, ni marítimo, no tienes posadas, no tienes nada que ofrecer. Entonces nosotros, yo creo que a todos nos ha pegado muy fuerte. A los hoteles quizás ahorita van a tener la posibilidad de poder tener acceso a algún tipo de huésped local, y eso quizás les dé una ventaja. Las aerolíneas están en tierra y están generando gastos. Estos aviones necesitan mantenimiento y pues es dinero que hay que seguir sacando del bolsillo sin poder levantar el vuelo y poder generar ganancias. Todos estamos muy afectados en el turismo y por eso es que necesitamos ponernos a trabajar y manos a la obra. ¿Algún ejemplo positivo en algún otro país? ¿Alguna apertura de repente por completo, parcial o con restricciones que deberíamos estar observando y tratando de copiar? Bueno, fíjate, para el 12 de octubre prácticamente van a estar todos los países de Latinoamérica, con excepción de muy pocos, van a estar ya abiertos y funcionando. Hay países que se mantuvieron abiertos internamente, digamos, o sea, los vuelos a nivel nacional, durante toda la pandemia siempre hubo vuelos nacionales. Y hay otros como México y como Brasil que nunca cerraron. Y claro, ellos tienen un número de casos de COVID importante, por lo cual quizás no sería una recomendación apropiada. Pero hay otros países que, por ejemplo, Uruguay, es uno de los pocos países que permiten en este momento que reciben vuelos desde Europa, a Europa, perdón. O sea, Uruguay son los únicos que permiten entrar a vuelos regulares, y en el caso de que activáramos los vuelos regulares aquí en Venezuela, pues no tendríamos la posibilidad de entrar en este momento a cualquier país de la Comunidad Europea. Sí, ahí viene un tema, pues, qué países van a dejarnos entrar, ¿no? Con las dependiendo de los números y las cifras también. Eso son cosas que empiezan a tomar en cuenta algunos países al momento de abrir las fronteras, a quiénes se las abren y cómo las abren. Todavía no se reciben vuelos de España a los Estados Unidos, al menos de que lleve con nacionales ciudadanos naturales o naturalizados americanos. Correcto. No dejan que entren italianos tampoco en los Estados Unidos. Las barreras son tan flexibles o tan permeables como cada país así lo decide, y por eso también es importante que se tomen las medidas de salud pública necesarias para poder bajar los números de una población, porque al final podemos abrir la industria del turismo, pero si no nos aceptan en los países a donde queremos viajar, pues no se está logrando absolutamente nada. ¿Cuándo estima entonces 12 de noviembre, mediados de noviembre para la apertura? ¿Qué están haciendo? ¿Qué cambia en el modo de viajar? Bueno, es lo que muchos han tildado de la nueva normalidad, que bueno, hay que aprender a viajar con tapabocas. Hay algunas aerolíneas que incluso solicitan el face shield, la mascarilla completa de la cara. Pues hay algunos que no van a dar alimentación dentro del vuelo, hay algunas en vuelos cortos que no van a permitir el uso del baño. Es muy particular de las aerolíneas, pero hay ciertas normas que son, bueno, lo del tapaboca, ya no hay ninguna aerolínea que te puedas montar sin tapaboca. Entonces, obviamente va a cambiar desde la forma de hacer el check-in. Pues se está buscando la forma de que sea de manera electrónica, con el celular, evitando el contacto, ya no tener boarding pass, sino tenerlo en algún dispositivo electrónico. Prácticamente desde que evitar las colas en el aeropuerto. Esa es otra razón por la cual pedimos que abran las agencias antes de los vuelos, para que los agentes de viaje podamos coordinar la ocupación de los aviones.
El Carrión tampoco. Las pruebas de COVID antes de que lo había hecho la gente de Emirates en algún momento, sigue llevándose a cabo en algún lado. Sí, bueno, hay países que ya las han eliminado. Por ejemplo, República Dominicana no exige prueba de COVID y además te da un seguro gratuito, lo cual te da cierta tranquilidad al viajar a República Dominicana, porque sabes que si te enfermas de COVID, se van a hacer cargo de ti. Pues ya eso es estrategia de mercadeo. Pero la parte como tal del vuelo, sí, hay países que te piden, por ejemplo, para ingresar a Panamá, te piden una prueba COVID de no más de 72 horas, con PCR, ¿no? Las pruebas rápidas no son tomadas muy en cuenta. Pues sí, hay definitivamente, pues si antes había, aquí por ejemplo en Maiquetía, antes había que bajar con 4 horas, ahora hay que bajar 6 horas antes. Para estar en el aeropuerto y tener el chance. Te piden que el equipaje pues sea, lleves una sola maleta, algunas aerolíneas. Bueno, hay muchas cosas que van a cambiar. Y cada una también depende de las aerolíneas. Muchísimas gracias, Nico Furnari, presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, ABAVIT, con quien estuvimos hablando en esto que son las conversaciones post pandemia, para poder imaginarnos en qué se va a convertir el mundo una vez que superemos este tema del COVID y qué es lo que está pasando en este momento. Hoy, con especial atención a las agencias de viaje y turismo, a las líneas aéreas y a toda la industria de la hotelería y el turismo, que ha sido una de las más afectadas. Nico ahí él mismo nos lo mencionaba, 194 millones de trabajos están en la línea debido a la pandemia. Mil gracias, Nico. Gracias a ustedes por esta invitación y saludos a Nelson y a Mariela. Tranquilo, que ya acumulaste millas aquí con nosotros. Esperemos volar pronto todos. Así es. Dios mediante puede ser algo. Quiera que sea así, caray. La verdad es hasta aquí Bucaranda 2.0. Los dejo, pa. Bendición. Dios te bendiga, pues. Dios te bendiga. Chévere, Dios te bendiga, pues. Saludos. Vamos despegando ya. Este vuelo va saliendo. Ya hasta mañana, amigos. Así que bueno, Mariela, este vuelo va primero por tierra hoy. Hasta noviembre. Hasta mañana, pues. Felicidades.